pero de una vez quiero que quede claro, ¿verdad? Que el que hizo su tarea, el que cumplió con hacerla el mismo día, tiene su punteo. El que está asistiendo a clases y está poniendo atención y está sacrificado aquí, a pesar que esté en trabajo o esté haciendo todos, aquí estamos conectados, tiene sus 20 puntos también de asistencia. El que no viene a clase, el que no trae tareas y encima dice, Lick, pero ¿por qué saqué esa nota? O sea, también, ¿verdad? De una vez se los digo porque no crean que porque son 170 no nos damos cuenta con Melanie quién entrega tareas, quién no entrega tareas, quién se conecta, quién no se conecta. Miramos eso, ¿verdad? Y valoramos el esfuerzo también de los compañeros. Va. Si, no sé si alguien más quiere decir algo más para decirle lo del tema de hoy, porque vamos a concluir hoy con un tema. Y después les dije que íbamos a hacer un repaso para el examen de todo lo que viene el día sábado. Licenciado, perdone, buenas noches. Una pregunta. ¿La tarea de los esquemas la calificaron sobre 15 puntos o sobre 10? Vamos a ver. Habían cinco primero, yo les había dado una tarea de 5 puntos, que fue el casillero electrónico. El que hizo la tarea del casillero electrónico a mano o a computadora la hizo bien, tiene 5 puntos. Después les dejé unos esquemas, ¿verdad? Esos esquemas que yo les dejé, ahí van repartidos los otros 15 puntos para hacer un total de 20 puntos de zona. Pero el primer eh, tarea que les dejé del casillero electrónico tenía un valor de 5 puntos. Que los que lo entregaron en su examen tienen los 5 puntos, ¿verdad? Ay, perdone. Mi pregunta, licenciado, era para las dos tareas de Classroom, porque una la calificaron sobre 5 y la otra sobre 10. Esos dos suman 15. Mi pregunta es, ahí van los 15, ¿verdad? No era que la que calificaron sobre 10 valía 15, porque yo No, lo recuerdo que que usted... pasa es que no, el que la entregó el mismo día se le califica sobre el punteo completo. El que la entregó al día siguiente se le califica sobre 10, ¿verdad? Es que yo le pregunto porque fíjese que yo la había entregado el día que era, pero cuando Ajá. vi, porque a mí yo hice mis esquemas bien rápido, pero cuando vi que la abrieron nuevamente y que había que volverla a subir, entonces ya los hice como con más tiempo y todo y la subí al día Ah, pero, siguiente. pero, pero usted Y inicialmente lo mandó el día que era, ¿verdad? sí, 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 y yo le escribí a Melanie, pero mi No hay pregunta es problema. esa. Es que, Sí. me permite, es que Buenas creo que noches, ya te Un momentito, le entendí. voy, le voy a dar la palabra a Melanie. Sí, adelante, Sí, Melanie. es que al principio Niklas había dicho que el ejercicio del día jueves valía 15 puntos, pero como el sábado se les dejó la tarea, el IC me dijo que entonces la del jueves les valiera 10 y la del, la del sábado 5. Entonces por eso la del jueves ya no valía 15 sino 10 y la del sábado 5 puntos. Creo que esa era tu pregunta. Ah, sí, súper, Melanie, Ajá, gracias. Esa era sí, mi duda. no tengas pena. No, pero si la entregó, no hay problema, María José. Solo si la mandó el día que era, no hay ningún inconveniente. Denilson está pidiendo la palabra, adelante. Buenas noches, Lick. Sí, yo le quería comentar que a mí me valieron la nota como que si yo copié de Google la tarea, pero yo lo que hice es que lo hice en un programa y la descargué en formato JPG, pero yo sí no lo copié en nada, incluso puede buscar mi tarea ahí en Google, pero sí, yo sí lo hice así porque se me hizo más fácil que estar haciendo la mano y también por el tiempo que usted dio. Vamos a verlo con Melanie. Yo creo que ya había hablado usted con Melanie, ¿verdad, Denilson? Sí, Ella parece que ya revisó sus esquemas y ya lo estuvimos viendo. Entonces sí, obviamente tiene calificación y tiene punteo, pero ya está calificado y ya revisaron sus esquemas, ya tiene su nota. Voy a volver yo a ver su esquema y voy a considerar si usted es así, pues le vamos a ver si sube. Ahora, si no es así y considero que no, pues va a ser la nota que tengan, porque acuérdense que esto fue un punteo que yo les di a ustedes para que el examen no valiera sobre 50. Ahora, ahora también puedo hacer lo siguiente, el que quiera que me diga, mire, Lija, a mí no me valgan las tareas, por favor, a mí válgame el examen sobre 50 y no hay problema. Si usted sacó 30 de 30 del examen, tiene 50 de zona.
Porque esto lo hice yo para apoyarlos a ustedes, ¿verdad? No para que se vuelva un relajo de league. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, porque entonces mejor sobre 50 y se acabó, ¿verdad? El que sacó 30 tiene 50, el que sacó 20 tiene 40, el que sacó 15 tiene 30, ¿verdad? Ronnie, adelante. Silly, buenas noches. Fíjese que yo sí hice la tarea del esquema del juicio sumario. La tengo como entregada y todo, pero me sale como que no la entregué. Pues sí, la tengo entregada. Me imagino que tal vez fue un error de Claro. Ahora, las otras, Ujú. Sí, lo escucho. si no la entregué, solo fue y sí entregué la del juicio sumario. Yo puse, yo creo que más que todo es un problema de red, porque pues sí la trabajé y todo, ¿verdad? Vaya, abóquese con Melanie y Ronnie, vamos a revisar si la trabajó, no hay problema, ahí va a estar, no se preocupe. Gracias, licenciado. Vaya, ¿alguien más tiene alguna duda? Porque así ya cerramos este tema, ¿verdad? Por favor. Si no, pues ya continúo. Bueno, la última vez habíamos estado platicando acerca de la segunda instancia. La segunda instancia, habíamos hablado del recurso de apelación y hasta del recurso de apelación donde inicia con el juicio ordinario hasta la resolución de la sala, ¿verdad? Y en la resolución de la sala les dije yo cuáles eran los efectos que causaba esa resolución y posteriormente les dije que después de eso se planteaba casación 15 días y ya se iba a la Corte Suprema, pero eso ya no es materia del curso. Solo se los dije que lo que seguía era la casación y también que había un recurso extraordinario, una acción constitucional extraordinaria de amparo, ¿verdad? Cuando se daba la situación. Pero les dije que eso no se los iba a evaluar yo, porque esto no es materia del curso. Evaluarles eso. También les dije que el juicio sumario no se los voy a evaluar. Y les dije que hicieran su esquema. ¿Por qué les dije que hiciera su esquema? Porque si alguien hizo sus tareas y de repente le faltan unos 2, 3 puntos y yo veo que hizo la tarea del juicio sumario, con mucho gusto se los doy. Pero si no hizo tareas, si no hizo la tarea del juicio sumario, no voy a poder de dónde darle puntos. Ahora si yo veo que la persona se esforzó, que hizo sus tareas y le faltan 2, 3 puntos para ganar el curso, yo se los doy. No hay inconveniente. Siempre y cuando que haya hecho sus tareas, ¿verdad? Y ahora el compañero que me diga, no, Lee, yo no estoy conforme con las tareas, entonces, si quieren, pues les ponemos su examen sobre 50 y lo que hayan sacado sobre 30 eso va a ser su nota, ¿verdad? Pero esto es para apoyarlos, no es una obligación para decir, Lee, mire, es que yo quiero más nota, y, o sea, entonces la nota que les corresponde sería la del examen. Pero se los digo, pues, las personas que hicieron sus tareas y que están asistiendo a clase, por supuesto que si necesitan 2, 3 puntos para ganar el curso, que no lo creo, porque la mayoría, gracias a Dios, más del 50% de ustedes está bien. Algunos más o menos, pero si lo necesitaran, yo se los doy. Si yo veo que asisten a clases y que entregan sus tareas, yo no los voy a dejar por 2, 3 puntos, ¿verdad? Pero por favor, pongan de su parte. Entonces, les decía que habíamos visto la apelación, ¿verdad? Y nos habíamos quedado hasta ahí. Habíamos visto el juicio ordinario y habíamos visto algunas cuestiones del juicio oral. Ahora, yo quiero ver una cosa, permítanme. Quiero ver Bien. Solo quiero saber si está claro un concepto, porque eso es una materia de evaluación del día sábado, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una pequeña retroalimentación rapidito.
Bien, tenemos que... Cuidado con los micrófonos, por favor, compañeros, para que no hayan interrupciones, por favor. Bien, tenemos la clasificación. Habíamos hablado un poco de las partes, de la clasificación de los actos procesales. Hablamos de las notificaciones, cómo son ahora. Hablamos de los sujetos procesales, de la representación legal. Ahora, hay un tema que nos está faltando. Y ahora es, aquí lo tengo. Es el proceso cautelar. Este es el último tema que les voy a dar, que es parte de Derecho Procesal Civil. Después de este tema, la clase que tengamos el día de mañana ya solo es repaso de todo lo que yo les di. Ahora, el proceso cautelar. El proceso cautelar tiene una naturaleza jurídica, tiene sus incidencias y tiene, por supuesto, su razón de ser. Ahora, cuando yo les hablo de proceso cautelar a ustedes, ¿qué se les viene a la cabeza? Se les viene que son medidas, que las dicta un juez. ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la cabeza cuando yo les digo proceso cautelar? Díganme. Un proceso de medidas cautelares, licenciado, de, digamos, por ejemplo, arraigo, podría Ajá, ser una medida cautelar, ¿verdad? ajá. Son mecanismos jurídicos, ¿verdad? Mediante los cuales el demandante lo solicita como requisitos para que la administración de justicia los pueda imponer. ¿Para qué? ¿Para qué, Lic? Para garantizar la ejecución de una resolución, de una sentencia futura. Entonces, para eso sirve. Busca proteger a las personas o a los grupos en una situación de gravedad de urgencia cuando existe riesgo de daño irreparable de sus derechos. Entonces, eso es el proceso cautelar, ¿verdad? Como aquellos mecanismos jurídicos mediante los cuales el demandante solicita al juez, ¿verdad? Que se garanticen y se protejan a esas personas en situación de gravedad y urgencia cuando existe riesgo irreparable de sus derechos. Entonces, eh, las medidas cautelares o proceso cautelar deben ser adecuadas dependiendo lo que se solicite. En el proceso cautelar debe haber una cuestión que se llama eh, proporcionalidad. Yo no puedo solicitar una medida cautelar desproporcionada al daño que se pretende reparar. Entonces, en Guatemala, en el Código Procesal Civil, tenemos cuáles son las medidas cautelares, ¿verdad? Y tenemos cuáles son las que se dictan, porque también tenemos eh, que hay proceso cautelar en materia procesal penal, ¿verdad? Que es distinta a la materia procesal civil. Entonces, dentro de las cuestiones que tenemos del proceso cautelar guatemalteco, tenemos esas medidas, esos mecanismos que, permítame. Ok, tenemos esos mecanismos que van a garantizar la ejecución de una futura sentencia por un daño que pueda ser irreparable, ¿verdad? A las personas. Y dentro de ese proceso cautelar guatemalteco, tenemos el proceso cautelar guatemalteco en materia civil. Pero ¿qué cuestión va a dirimir eso? Ok, eh, tenemos algunos aspectos generales.
En el proceso se encuentra regulado en el libro quinto del decreto ley 107, ¿verdad? Que es el Código Procesal Civil y Mercantil, dividido en medidas de seguridad de las personas y medidas de garantía. Y se refiere a las alternativas comunes a todos los procesos. También se les denomina providencias cautelares de garantía y de proceso de aseguramiento. Entonces, otra vez, ¿cómo podemos definir el proceso cautelar guatemalteco según lo que les acabo de decir, compañeros? ¿Quién se atreve a ya a armar una definición de ese proceso cautelar que busca una efectiva prestación jurisdiccional para que satisfaga de manera rápida las pretensiones en el objeto del proceso? ¿Quién ya me puede ir armando una definición de lo que es el proceso cautelar? Anímense, sin pena. Blick, buenas noches. Sí, adelante. Gracias, solo permítame que mi computadora como que se va a apagar. Ahí está. Bien. Le decía, le podría decir de que el proceso cautelar es por medio el cual se garantiza una futura pretensión que se hará a través de una demanda. Ajá. Lo garantizamos a través de una medida cautelar para poder... Es decir, sí, está bien, Orlando. Perfecto, ahí va bien. O sea que Orlando está diciendo algo interesante. Es decir, que podemos solicitar proceso cautelar eh, sin haber iniciado todavía una demanda, Orlando. Sí, exacto. Lo que pasa es de que como eso lo establece la ley, ¿verdad, Ley? Que nosotros podemos Ajá. poner medidas cautelares antes de entablar una demanda para garantizar de que la pretensión que vamos a poner en la demanda se nos dé a lugar o podamos tener como prenda de que queremos, por ejemplo, que fuera arraigo, que la persona no se vaya del país y se vaya y no nos pague, si fuera por medio de cuantía, ¿verdad? Ajá, muy bien. A través del arraigo nosotros aseguramos de que la persona va a estar y va a responder jurídicamente a la demanda que yo voy a entablar y me da chance para yo poder entablar esa demanda, garantizando mi pretensión. Y también habíamos hablado, o sea, ¿se acuerdan? Y Orlando se acuerda también de que si yo solicito el arraigo, pero si la persona no quiere estar arraigada, ¿qué es lo que debe hacer para quitarse ese arraigo y asegurar su permanencia dentro del proceso? ¿Qué habíamos dicho? Sí, una sustitución. ¿Se acuerdan que todo lo que estamos hablando, inclusive este proceso cautelar, más lo que estamos hablando, tiene relación con todo lo que hemos visto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace unos días sobre que una persona podría otorgar un qué? Un mandato Un judicial. mandato con Ah, representación judicial. exacto, muy bien. ¿Y para qué fines tiene? Orlando está hablando muy bien, está hablando de que hay de un proceso cautelar, de que se debe iniciar una acción, de que esta acción puede ser separada, no, antes de iniciar una demanda podemos solicitar un proceso cautelar por un arraigo. Y yo les estoy preguntando entonces cómo puede la persona decir sí voy a estar presente, pero no me imponga la medida de arraigo. Entonces, la respuesta es, se puede nombrar un mandatario judicial especial con representación para que cumpla la obligación, o si es extranjero, tiene que prestar una caución, una garantía, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Sí, licenciado. Vale. Pero siga, Orlando iba bien, siga y después le doy la palabra a Carlos y a Andy. Licenciado, ¿podría leer el artículo 532 Sí, del Código eso le iba a Procesal? decir, ¿qué establece la ley? Adelante. La ley establece en el artículo 532 cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes. Si la ley autoriza específicamente esa medida en relación al bien discutido,
o si la demanda se funda en prueba documental que, a juicio del juez, autorice dictar la providencia precautoria. Sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro que no se origine de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente a juicio del juez para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen y fuere absuelto si la garantía no se presta en el término y monto señalado por el juez, la medida precautoria dictada se levantará. Para los efectos del párrafo anterior, el término para constituir la garantía no será menor de 5 días. Muy bien. Ahí la ley obviamente establece el proceso de cautelar del arraigo y cómo debe ser y cómo debe constituirse y cómo es que el mismo pues se debe de observar a la hora de solicitar una medida, por ejemplo, como lo es el arraigo. Pero no solo el arraigo, o sea, estamos hablando ahorita del arraigo, pero en materia cautelar, no solo hay arraigo, también tenemos el embargo sobre los bienes. También, ¿qué más tenemos? Aparte del embargo, del arraigo, Secuestro, ¿qué más? secuestro, A ver, licenciado, secuestro, La intervención. la intervención. intervención, exacto. Y ahorita vamos a ir hablando cada una de ellas. Pero le voy a dar ahorita aquí hay unos compañeros que me están pidiendo la palabra. Les voy a dar la palabra. Carlos y Andy. Licenciado, buenas noches. Yo tengo, o sea, a mí se me quedó de que los procesos cautelares son medidas legales que garantizan las resultas de un proceso futuro, licenciado. Ajá, sí, muy bien. Eso es lo que yo tengo. Te Sí, recuerdo. está bien la definición, Carlos. Esa como definición está bien de que es un proceso cautelar. Y Andy pidió las manos. Sí, adelante. Buenas noches, Dirk. Sí. Pues acerca de de estos procesos cautelares, en sí es más para tanto protección para la persona que está solicitando sus pretensiones y Ajá. para ver que también la persona cumpla ante los tribunales que sí se va a presentar, presentando lo que son ciertos tipos de garantías de que están solicitando. Por ejemplo, lo que son el arraigo, que es uno, que está también providencia de urgencia, también están los secuestros, embargo, y las intervenciones. Entonces, es una forma en donde no es como obligarlos, sino es como darle una llamada de atención en decirle, ¿se presenta o va a tener algún efecto sobre usted? Eso es lo que yo considero. Sí, muy bien. Muy bien. Están bien los conceptos y las definiciones que me están dando. Está bien. Ahora, tenemos una clasificación que se las tengo que dar porque es doctrinaria, es teórica y les voy a decir cuál es la clasificación del proceso cautelar. El proceso cautelar tiene providencias introductorias anticipadas. Licenciado, ¿qué es eso? Las providencias introductorias anticipadas son aquellas que pretenden preparar prueba para un futuro proceso de conocimiento o de ejecución. A través de ellas se practican y conservan ciertos medios de prueba que serán utilizados en el proceso, en un proceso futuro. El Código Procesal Civil y Mercantil les denomina como pruebas anticipadas. Esas son las providencias introductorias anticipadas. Después, tenemos las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada. Con estas se pretende garantizar el futuro proceso de ejecución utilizando medios legales para asegurar su fiel cumplimiento de las pretensiones del titular del derecho que las posee. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son las providencias dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada? Son aquellas que garantizan el futuro proceso de la ejecución, utilizando medios para asegurar el fiel cumplimiento
de las pretensiones que el titular del derecho procede para garantizar el futuro proceso de la ejecución. ¿Cómo qué ejecución? Un proceso ejecutivo. Hay procesos ejecutivos distintos. No es lo mismo un ejecutivo. Yo sé que esto no es materia del curso. La materia del curso es las medidas cautelares, pero se los tengo que explicar porque tiene relación. Guárdenlo para cuando les vaya a servir. Hay 3 juicios ejecutivos. ¿Cuáles son esos juicios ejecutivos? El primero es el ejecutivo en la vía común, dice la ley. El segundo, y establece cuáles son los títulos que se pueden presentar para ejecutar en la vía común o en el ejecutivo común, ¿verdad? El segundo es el ejecutivo en la vía de apremio. Ahí sí dice la ley vía de apremio. ¿Cuáles son los convenios o sentencias? Así muy, el título ya es más calificado para poder ejecutar en una vía más rápida que es la vía de apremio. Y tercero, tenemos otro ejecutivo que es el ejecutivo bancario. Ese ejecutivo bancario casi no nos lo enseñan porque a veces no se centran solo en decir, bueno, existe un ejecutivo común y un ejecutivo en la vía de apremio, punto, pero la ley de bancos tiene un ejecutivo bancario y ese ejecutivo bancario es completamente distinto a los otros porque únicamente se pueden presentar excepción de pago y son distintos a los otros procesos ejecutivos. Pero se los digo, ¿verdad? Porque cuando es de asegurar la futura ejecución forzada, podemos estar hablando de 3 ejecutivos: común, de apremio y bancario. Ahora saben ustedes que en la ley de bancos hay un ejecutivo bancario que es el que utilizan los bancos para poder ejecutar principalmente las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias son las que ejecutan los bancos. Ahora, se pretende garantizar el futuro proceso de ejecución utilizando medios legales para su bien cumplimiento. Cuando estamos hablando de juicios ejecutivos, y ya les dije que hay 3: apremio, común y bancario. Ahora, tenemos también las providencias mediante las cuales se decide internamente una relación controvertida. Estas providencias provisionalmente se decide en una discusión. ¿A qué nos referimos con eso, licenciado? De que hay providencias mediante las cuales se decide internamente una relación controvertida. Me refiero especialmente a las que están en el artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos son ejemplos típicos, los alimentos provisionales. Cuando ya vimos que hay un juicio oral y que en el juicio oral se pueden ventilar o dirimir cosas como lo son los alimentos. Les expliqué qué consiste los alimentos y cuáles son los rubros que consiste la palabra alimentos. Y vimos que se puede fijar una pensión provisional para aquel que reclame alimentos, ¿verdad? Y entonces esa pensión provisional de alimentos provisionales, como lo regula el 231, o la suspensión de la obra, que la regula el 264 del Código Procesal Civil y Mercantil, esa no la vimos, pero principalmente me voy a centrar en el ejemplo que sí vimos, que son los alimentos provisionales. Ese es un ejemplo de providencia mediante la cual se decide internamente una relación controvertida. A esas son las providencias que mediante las cuales provisionalmente se va a decidir una discusión. En lo que se discute va a haber una providencia cautelar. En lo que discutimos alimentos va a haber una providencia cautelar para la persona que está solicitando los alimentos. Esa providencia es providencia de relación controvertida, se llama. Ejemplo 231 del Procesal Civil y Mercantil, alimentos provisionales. Ahí está la otra. ¿Y qué otra providencia tenemos, Lic? La providencia que impone por parte el juez una caución. Esa es otra. Son las típicas providencias cautelares en las cuales el requisito previo es la constitución de una garantía. ¿Qué garantía?
pues la fijación de una caución económica. El 531 del Código Procesal Civil establece la providencia precautoria queda responsable del que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, daños y perjuicios que causen y no será ejecutada la providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca el asunto. Para efecto de la fijación de la garantía, el que solicite una medida precautoria está obligado a determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado. 2, a fijar la cuantía de la acción, si fuere el caso. Y 3, a indicar el título de ella. Al estudiar la clasificación del proceso, se definió el proceso cautelar como aquel que tiende a impedir, ¿verdad?, el derecho cuyo reconocimiento o actuación se presente a obtener a través de un proceso. Pierda su virtualidad, eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de este proceso o el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Entonces, esta providencia se llama providencia que impone un juez por caución. ¿A qué se refiere esa providencia otra vez? Es la que solicita un requisito de constitución de una garantía. ¿Qué requisito puede ser? Determinar con claridad lo que se le va a exigir al demandado y a fijar una cuantía, ¿verdad? En caso de iniciar una acción o indicar el título de ella. Una caución económica. Esa es a la que se refiere. Y aparte tenemos las providencias cautelares, ¿verdad?, de conformidad con el procesal civil y mercantil. Las providencias cautelares tenemos el de seguridad de personas y el de garantías. Las primeras pretenden garantizar obviamente la seguridad de las personas y las segundas, en términos generales, la pretensión de mantener una situación que garantice las resultas de un proceso posterior. Bien, entonces, la de seguridad de personas, dije que son las providencias cautelares que protegen a las personas contra los malos tratos o actos reprobados por la ley. 516 al 522 están regulados del procesal civil y mercantil, lo que establece para garantizar la seguridad de las personas, del 516 al 522, que establece garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos, de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Decretarían los jueces de instancia o decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias, un lugar donde libremente pueda manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia de las diligencias que hubieran practicado. Eso se refiere al proceso cautelar de seguridad de personas. Entonces, en la práctica, porque nos interesa, la ley tiene muchas cosas, el Código Procesal Civil tiene un montón de artículos, hay mucha teoría, pero yo también las tengo que decir, y eso cómo se aplica en la práctica, licenciado. Eso de las providencias de seguridad de personas, porque nuestro código es de 1960 y qué, 66, 65, 67, tiene muchos años, hay artículos que ya están en desuso, ¿verdad? Actualmente, las providencias de seguridad de las personas se pueden solicitar por tres maneras. Bueno, por dos maneras. Las podemos solicitar ante un juez de paz, de turno, de instancia penal. Las podemos solicitar ante un juez de primera instancia penal de turno, si lo queremos ver así, si se amenaza nuestra integridad física. Y también las podemos solicitar ante un juez de familia, si estamos dirimiendo asuntos de familia, o ante un juez de la niñez y adolescencia. También se pueden solicitar. Las providencias de seguridad actualmente se refieren a aquellas se pueden clasificar en dos partes. Las que solo le van a dar a usted
o a la persona seguridad preventiva, aquellas famosas medidas de seguridad. Eso es un ejemplo de providencia cautelar de seguridad de las personas en las que un juez eh, o el Ministerio Público inclusive puede solicitarle y ordenarle a la Policía Nacional Civil que asegure el perímetro y brinde seguridad preventiva para tal persona. Esa es una. Dos, hay medidas de seguridad distintas que esas ya las establece la ley para de erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar y la ley también de otras formas de violencia de la mujer y otras, de la ley contra la violencia y otras formas, ¿verdad? Que conocemos como ley de femicidio, que nos dictan algunas medidas de seguridad que en su momento pueden ser solicitadas por una mujer en caso de vulnerabilidad, pero no solo por una mujer, porque la ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, también, si no estoy mal, en su artículo 7 por ahí, nos dicta medidas de seguridad que pueden solicitarse cuando una persona del núcleo familiar está en peligro, como lo puede ser que se ordene que salga de la casa el presunto agresor, que no lo pueda visitar, que no se le pueda acercar, que no lo pueda perturbar, que no lo pueda visitar en su domicilio ni en su trabajo. Eso es un ejemplo de providencia de medida cautelar de seguridad de las personas que actualmente se maneja así, porque el Código Procesal Civil tiene algunas del Ministerio Público incapacitados, tiene algunas de el juez trasladará a la persona a quien deba ser protegida y algunas cuestiones que establece el 517, el 518 y el 519 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero hay que entender que esos artículos, va, compañeros, imagínense ya, en ese entonces no existía ni Código Penal, porque el Código Penal es del 73, no existía Código Procesal Penal, no existía ley para nada de eso, ¿verdad? Entonces el Código Procesal Civil algunas cuestiones regulaba y otras cuestiones ya hay una ley de la materia específica que supera lo que está escrito en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso es que en la actualidad ya no se utiliza mucho a lo que dice el Procesal Civil y Mercantil, porque ahora es a lo que dice, por ejemplo, la Convención para erradicar la violencia intrafamiliar, la ley de femicidio, la Convención de Derechos del Niño, que ya hay instrumentos internacionales de protección de medidas para la seguridad de las personas, que se los tengo que decir, ¿verdad? Porque esos artículos ya no están mucho en uso, porque ya hay leyes especiales y convenios internacionales ratificados por Guatemala en los que ya encontramos qué es una medida de seguridad personal, quiénes pueden solicitar una medida de seguridad personal, qué es una medida de seguridad de las que están en la ley de femicidio, a diferencia de una medida de las que están, por ejemplo, en la ley para erradicar la violencia intrafamiliar. Pero son solo ejemplos. Yo no les voy a preguntar esas leyes, por supuesto, porque no son, se los estoy dando para que ustedes lo sepan, pero no les voy a preguntar esas leyes porque no es objeto de nuestro curso, pero sí les voy a preguntar qué son las providencias cautelares, ¿verdad? Que establece el Código Procesal Civil. ¿Cuál es ese proceso cautelar? Que hay providencias anticipadas, que hay providencias de ejecución forzada, que hay providencias de relación controvertida y que hay providencias en las que el juez fija una caución, ¿verdad? Eso es lo que yo les voy a preguntar. Ahora bien, ahora bien. Eh, tenemos el concepto y el fundamento de lo que es el proceso cautelar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del proceso cautelar? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir cuál es la naturaleza jurídica del proceso cautelar? ¿Podría ser público, Lick?
Sí, o sea, sí, pero su naturaleza jurídica. Protección, ¿no? ¿Sí? Prevenir, proteger. Prevenir, ¿no? Ajá, exactamente. Prevenir y proteger a las personas o a los bienes, ¿verdad? Para asegurar esa sentencia, esa ejecución, esas resultas, si lo quieren ver así, del proceso, prevenir y asegurar personas y bienes. Esa es la naturaleza jurídica que engloba lo que son lo que es el proceso cautelar. Entonces, les estoy dando concepto, fundamento y naturaleza jurídica. Ahora miremos algunas características. ¿Qué características tiene? ¿Quién me puede decir unas 3 características del proceso cautelar? Sin miedo, digan. ¿Quién me puede dar 3 características del proceso cautelar? Díganme. El periculum in mora, no sé si me recuerdo. Película in mora. Características del proceso cautelar. Que es Podría preventivo. ser personal, Ajá. ¿Qué más? temporal, Preventivo. Mm. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí vamos. Les pedí 3. ¿Qué más? Díganme. Las buenas costumbres. Sí, pero características del proceso cautelar. Garantiza la sentencia del debido proceso. Ajá, esa petición, ajá, esa petición de parte. ¿Qué más? ¿Van bien? Díganme más. Será gozar los derechos de Jurisdicción, los que licenciado. establece. ¿Cómo? La jurisdicción que pueden ser modificadas también, también pueden ser adecuadas al proceso em, y justificadas también, justificación. Ajá. Vale, miren, pues las que me dijeron están bien. O sea, tenemos varias características del proceso cautelar. Obviamente, el fin es proteger personas y bienes, ¿verdad? Entonces, dentro de las características propias de una medida cautelar, obviamente, pues vamos a encontrar que hay varias, ¿verdad? Eh, obviamente va a haber proporcionalidad, es una característica, discrecionalidad, eh, a- petición de parte, temporalidad, sentido patrimonial. Entonces, vamos a anotar las principales, ¿les parece bien? En el examen tal vez yo les pueda preguntar unas 3, pero vamos a anotar algunas que yo quiero que se les queden. Una es arrogación de parte. Otra es discrecionalidad. Otra es sentido patrimonial. Otra es jurisdiccionalidad. Otra es instrumentalidad. Provisionalidad, ya se la di, ¿verdad? Temporalidad. Otra es números apertus, que son abiertos, ¿verdad? Números apertus. ¿En qué consiste cada una de ellas? Vamos a verlo rapidito. Jurisdiccionalidad con medida cautelar, ¿verdad? Que están amparadas por la ley y por la Constitución
y que solo un órgano jurisdiccional competente, de acuerdo al principio de legalidad, puede dictar una medida cautelar. Rogación de parte que solo se puede decretar si existe petición de parte. Si no existe ni petición de parte, no las puede dictaminar de oficio un juez. Instrumentalidad o accesoriedad es la condición necesaria para adoptarla de resultado positivo, que obliga a que responda a un criterio de proporcionalidad. O sea, es la cualidad que es derivada de la condición accesoria del proceso principal. La medida cautelar no carece de autonomía e independencia y está condicionada al objeto del proceso. Esta obliga a que responda a un criterio de proporcionalidad respecto del fin perseguido. O sea, es un fin, es un instrumento o es accesorio para lograr ese fin que obliga a la solicitud de esa medida, que pretende un resultado. A eso se refiere cuando se habla de instrumentalidad, que es la condición accesoria del proceso principal. Ahora, provisionalidad, obviamente la medida tiene que ser provisional, ninguna medida cautelar es eterna. Solo tienen a satisfacer de manera inmediata el aseguramiento de un resultado futuro, únicamente. Es provisional. Temporalidad está muy ligada a lo anterior que les manifestaba, ¿verdad? Pero en el fondo son cuestiones distintas. La medida cautelar tiene una duración determinada, tras la cual se extingue y se alza sus efectos dado el proceso. Esto es las circunstancias o cualquier adversidad que se pueda dar dentro del litigio. ¿Qué quiere decir temporalidad? Que tiene una duración determinada. Se extingue y se puede dar sus efectos en cualquier momento del proceso. No es eterna, ¿verdad? ¿Qué es el sistema de números apertus? O sea, aparte de que pueden haber varias situaciones jurídicas múltiples, tenemos algunas que ya nos las marca el Código Procesal Civil y Mercantil, porque nos ofrece un catálogo de medidas cautelares que se pueden adoptar. ¿Cuáles son esas medidas que podemos adoptar en el Código Procesal Civil de Guatemala? Tenemos las siguientes. Entonces tenemos el arraigo. Tenemos el arraigo en el 523 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos la anotación de demanda en el 526 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el embargo en el 527 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el secuestro en el 528 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos la intervención en el 529 del Procesal Civil y Mercantil, que son las que tenemos como medidas cautelares apertus, de las que podemos disponer de cada una de ellas, que están establecidas en la ley. Ahora bien, permítame. Bien, ahora bien, ¿qué es la discrecionalidad y el sentido patrimonial? Porque yo les hablé de esas también. La discrecionalidad significa que la medida cautelar viene determinada por la pretensión de la parte que la solicita y es el órgano jurisdiccional, o sea, el juez competente, el que va a dictaminar si la misma es necesaria o no, si es congruente o no, si es legal o no. El juez tiene
esa discrecionalidad de poder decidir la aplicación o no de la misma para garantizar, obviamente, un fin, ¿verdad? Eso quiere decir que la medida cautelar es discrecional, porque aunque nosotros la solicitemos, la ejecución o no, pues está sobrevenada a la facultad del órgano jurisdiccional competente para acordar si se aplica o no la misma. ¿Y qué quiere decir el sentido patrimonial? Todas, le quiere decir que son todas aquellas que se orientan hacia la protección de intereses económicos, procurando en todo caso que la garantía de la medida cautelar carga sobre los bienes patrimoniales. Eso es el sentido patrimonial. Obviamente va a perseguir el interés económico. Un embargo persigue el interés económico. Una intervención persigue un interés económico. Porque lo que se quiere, una anotación de demanda también, porque lo que se quiere es perseguir ese sentido patrimonial y que recaiga sobre esos bienes, ¿verdad? Eso es con respecto a las características del proceso cautelar. Obviamente están reguladas en la ley. No vamos a entrar en detalle a cada una de ellas, pero sí quiero que las lean, por favor, que están en el 523 en adelante, ¿verdad? Quiero que me lean, por favor, el arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro y la intervención. Esas son las que les puedo preguntar en el entendido de que si yo les digo, ¿qué es el arraigo, compañeros? Es aquella medida cautelar que se solicita para evitar que una persona se sustraiga del proceso, ¿verdad? Y no deje apoderado con facultades suficientes para que pueda comparecer ante un juicio, ¿verdad? Se materializa mediante la comunicación del juez librando un oficio a las autoridades migratorias correspondientes para impedir que el procesado o el demandado se abstraiga del proceso. Anotación de demanda. ¿Qué es la anotación de demanda? Esa es otra que encontramos en el 526. La anotación de demanda es conservativa y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que se efectúe sobre un bien inmueble o mueble registrable no perjudique el derecho del solicitante cuando se discuta la declaración o constitución de extinción de un derecho real, por ejemplo, sobre bienes inmuebles. Se puede pedir la anotación sobre bienes muebles cuando existen organizados los respectivos registros, por ejemplo, una anotación en un vehículo, ¿verdad? Porque un vehículo es un bien mueble al registro fiscal de vehículos, ¿verdad? Pero tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, únicamente es conservativa y pretende que cualquier enajenación o gravamen posterior a la anotación que no se efectúe porque se le avisa que ese bien mueble o inmueble está en litigio. Se anota. ¿Cómo se da esto en la práctica? El juez viene y libra un oficio al registrador general de la propiedad y el registrador general de la propiedad en la finca, en anotaciones, escribe el juez de primera instancia civil del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, con fecha tal y tal, mandó a ordenar, a anotar demanda sobre esta finca por proceso que se sigue en tal y tal y tal y tal. Entonces, lo que hace es conservar y pretender que cualquier gravamen, anotación o posterior quede sin efecto, ¿verdad? Porque ya anotó una demanda. Si yo hago un gravamen o cualquier cuestión posterior a esa anotación, lo que se pretende es que quede sin efecto porque precisamente por eso es que el juez manda a anotar dicha, anotar dicha demanda, pues se valga la redundancia, para que no surjan alguien que después va a decir, bueno, yo quiero comprar, yo quiero vender. Tiene un mero carácter conservativo sobre el bien inmueble o el bien mueble.
para indicar y hacer ver, bueno, esta finca está en litigio. Aquí hay una anotación de demanda y hasta que no se resuelva el litigio, pues obviamente no se va a levantar la anotación. Eso es una anotación de demanda que manda a hacer el juez. El embargo, ya todos sabemos, el embargo pues también es otra medida de un proceso cautelar que pretende limitar el poder de disposición de un bien. A diferencia de la anotación, procede sobre cualquier clase de bien registrables o no, que hasta el monto que cubra el adeudo, ¿verdad? Y la encontramos regulada en el 527. Obviamente tiende a cubrir el valor de lo demandado, las costas, los intereses, todo eso es pecuniario, ¿verdad? Y a diferencia de la anotación de demanda que solo tiene un carácter conservativo, esta sí puede caer sobre cualquier clase de bienes y debe de ser proporcional al monto adeudado o al monto que se pretende reclamar. El secuestro, ¿qué es el secuestro? El secuestro lo encontramos regulados en 528. El secuestro es desapoderar de manos del deudor el bien que se debe para ser entregado a un depositario. ¿Dónde encontramos regulado el secuestro? En el 528 del Procesal Civil. El secuestro se da el secuestro se da mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida. Obviamente, cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones que constituyan o modifica cualquier derecho sobre los mismos, ¿verdad? El secuestro únicamente se va a dar sobre bienes muebles o semovientes, como lo pueden ser animales o plantas o cosas, ¿verdad? Eso es el desapoderamiento, quitarle el poder al deudor sobre eso y decir este bien mueble va a pasar en depósito, en conservación. Ese secuestro es otra medida cautelar, ¿verdad? Otra del proceso cautelar, que obviamente ya vimos que es proporcional, que debe de ser legal, que debe de tener un fin, que debe de ser por tiempo determinado, que no debe de ser para siempre, que debe de dictarlo un juez, entre las características. Y por último, encontramos la intervención. ¿Y qué es la intervención? La intervención es la medida cautelar que pretende limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que producen los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola a través de un depositario llamado interventor, quien tiene las facultades para dirigir las operaciones del establecimiento intervenido. ¿A qué se refiere la ley con esto? Es aquella medida que busca el control de un negocio. Eso es la intervención. La intervención se da sobre empresas, sobre sociedades anónimas. Yo puedo intervenir una sociedad, le puedo solicitar al juez que intervenga una sociedad anónima o que intervenga una empresa. ¿Y qué es lo que yo quiero? Apropiarme de los frutos de esa empresa, de esa sociedad anónima, para garantizar, obviamente, la obligación que tienen hacia conmigo. Y esa empresa puede ser de naturaleza comercial, industrial, agrícola, no importa. El juez discierne en el cargo a un interventor y ese interventor va a llegar y va a decir, bueno, el juez me nombró en el cargo y ahora pues yo soy el gerente general, yo soy el que va a disponer del flujo de la caja y todo lo que se vende y lo que no se vende, todo me lo van a reportar a mí y todo el personal también va a estar a su cargo porque va a tener a su cargo no solo el personal, sino todos los activos, el flujo, todo lo que entra, todo lo que sale de la empresa, eso lo va a controlar un interventor. ¿A través de qué medida? De la intervención. ¿Y qué es la intervención? Es aquella medida que se da en un proceso cautelar en la que se pretende limitar el poder de disposición sobre el producto de los frutos que producen los establecimientos o propiedades de naturaleza comercial.
Eso es la medida cautelar de intervención. ¿Dónde está regulada, licenciado? 529 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, el 530 del Código Procesal Civil y Mercantil ya nos habla nos establece las providencias de urgencia y nos dice que un juez pues las puede decretar en los casos regulados en artículos anteriores. Obviamente tiene que estar motivado. Y cuáles son, en resumen, aquellas medidas cautelares en las que el juez las puede decretar para evitar la inejecución sobre estas, ¿verdad? Ahora bien, es imprescindible aclarar que no siempre las medidas cautelares son instrumentales, es decir, accesorias a todo proceso principal, sino que también hay autosatisfactorias. Y hay un montón que obviamente nos da la doctrina y nos da la teoría. Entonces, se puede lograr si se utiliza la fórmula de edad adecuada a efecto de concatenar el resultado del mismo y el modo de llegar a un resultado eficaz. Entonces, el proceso cautelar, en resumen, el proceso cautelar desarrolla la necesidad de normar un procedimiento en caso de incumplimiento de un demandado, de un agresor, de un deudor, de lo que ustedes quieran, cuando se haya dictado una medida de seguridad, por ejemplo, de fijación de pensión alimenticia provisional, debido a que dependiendo cómo vaya a ser el resultado de eso, ¿verdad? Se puede garantizar el modo de llegar a un resultado eficaz, según sea alimento, según sea una deuda, según sea un juicio ejecutivo, según sea cualquiera que origine la obligación, se puede utilizar el proceso cautelar, ¿verdad? Y ya les dije que la seguridad de las personas está regulada ya en convenios internacionales como lo son ley para erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, las medidas de seguridad que están dictadas ahí, las medidas que están en la ley contra la violencia contra la mujer y otras formas de violencia y femicidio, los instrumentos internacionales que tenemos, la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, todo con respecto a las providencias que son de seguridad de las personas y las providencias que no son de seguridad de las personas, sino que son de procesos cautelares, pues únicamente yo les di las que están en el Código Procesal Civil y Mercantil, que fueron las que les leí, ¿verdad? Seguridad de las personas, arraigo, anotación de demanda, secuestro de bienes, intervención, alimentos provisionales y providencias de urgencia o innominadas, ¿verdad? Según la necesidad que se cree. Hasta ahí voy a llegar con el contenido del examen, porque este era un tema que faltaba que lo recibiéramos porque es muy importante con respecto a el proceso cautelar, en este caso, el proceso cautelar en Guatemala, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? En la clase de mañana, pues yo les voy a preguntar, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y el día sábado va a ser su examen final. Espero que a todos les vaya muy bien, ¿verdad? Primero Dios, y que estén estudiando. Antes de concluir la clase de hoy, ¿alguien tiene alguna duda? Pues con mucho gusto se la resuelvo. Y si no, pues el día de mañana tenemos nuestra última clase que la voy a usar para repasar todos los conceptos para que no hayan ninguna dificultad en el examen final. Andy y Carlos están levantando la mano. Sí, licenciado. Adelante. Bueno, son dos preguntas. La primera es acerca de las medidas de seguridad. He escuchado mucho de que dicen que son de 800 metros, pero me he dado cuenta que no está regulado en ninguna parte porque es que lo establecen así. Cuando están diciendo, mire, usted tiene medidas de seguridad, no puede sacarse a la persona más de 800 metros. Y la otra es acerca del interventor. El interventor puede ser cualquier persona dentro del mismo proceso. Estas son las únicas dos dudas que tengo. La que me dijo, no le escuché bien, ¿qué me dijo el último? Disculpe. Del interventor. El Acerca de que interventor.
Ajá. Sí, puede ser cualquier persona o Ah, puede ya. ser persona de que esté dentro del mismo proceso. Ah, ya la entendí. Esa era una. ¿Y qué otra había dicho? Disculpe. Acerca de la medida de seguridad. Ajá. Como le digo que cuando le dicen a las personas, mire, usted tiene medidas de seguridad a favor de la Que señora hasta tal y dónde tal. abarca las medidas de seguridad. Sí, lo que vamos de que dicen 800 metros, pero yo no he ¿Cómo es visto la donde cosa? esté ¿Cómo se aplican y hasta regulado. dónde abarca? Ajá, exacto. Ah, ya, va. Voy rapidito con Andy, pues. ¿Hasta dónde abarcan las medidas de seguridad? Depende, porque esas las fija un juez. Pueden haber medidas de seguridad preventiva, les dije yo, en el caso de seguridad de las personas, que puede ser, si estamos hablando de seguridad de las personas, las medidas pueden ser preventivas o reactivas. Dentro de las preventivas podemos encontrar las de seguridad perimetral, únicamente vigilancia dentro del domicilio y que la persona pueda, si es perturbada en su domicilio o en su lugar de trabajo, pueda solicitar el apoyo a la Policía Nacional Civil con el oficio que tiene, que le dio el juez de medidas de seguridad perimetral, únicamente para que no se acerquen a su domicilio. ¿Cuál podría ser? No pasar en la misma cuadra, no entrar en la misma colonia, no perturbar el domicilio. Preventivas, seguridad perimetral. Reactivas, el juez puede ser muy específico dependiendo. Ahí sí, dependiendo, Andy, porque no es lo mismo las que puedan fijar muchas veces contra un menor de un agresor contra un menor de edad, de un agresor en contra de violencia intrafamiliar o en contra de una mujer vulnerable. Va a depender. Yo he visto jueces que son muy específicos y que dicen no se puede acercar a 2 cuadras. Hay jueces que son muy específicos, no se puede acercar a ni siquiera a la garita de residencia ¿cómo se llama? De la víctima. Hay jueces que pueden decir no la puede perturbar, no puede, no, ninguno menciona así como que 800 metros o algo así, porque no es que en la práctica alguien cargue un medidor, ¿va? Estoy a 800 metros, estoy a 1 kilómetro, estoy a 500, por lo regular es no acercarse a su domicilio, no acercarse en la misma cuadra, no pasar, no perturbarlo en su lugar de trabajo. No hay una así específica, así como de a 800 metros ni a 1 kilómetro, porque es muy difícil eso de medir, pero sí hay unas medidas muy específicas, por ejemplo, en materia de la niñez o de un abusador o qué sé yo, de un agresor eh, o de una víctima en violencia contra la mujer, donde sí el juez puede decir delimitar, ¿verdad? 2 cuadras,